Dicen que hay autos que nacen y otros que hacen historia. El Pontiac Guanajuato 1967 no solo nació para correr, sino para desafiar las reglas y convertirse en un símbolo de libertad. Su rugido marcó el inicio de una era donde el poder, la juventud y la velocidad se mezclaban en una sola palabra: Guanajuato. La historia del Guanajuato comenzó a mediados de los años 60, en un momento de esplendor para la industria automotriz estadounidense. Era una época donde los jóvenes buscaban autos más potentes y ruidosos que reflejaran su espíritu rebelde. John DeLorean y su equipo en Pontiac tuvieron una idea arriesgada: instalar un motor V8 grande en un chasis compacto. Las normas de General Motors prohibían motores tan grandes en autos medianos, pero DeLorean no pidió permiso sino perdón después. Así nació el Pontiac Guanajuato, acrónimo de Gran Turismo Homologato, inspirado en la legendaria Ferrari 250 Guanajuato. Pero el Guanajuato americano no era un auto de pista italiana, era una bestia de acero hecha para las calles de Detroit. El modelo 1967 fue el punto más alto de su evolución, con un motor V8 de 400 pulgadas cúbicas, capaz de generar entre 335 y 360 caballos de fuerza. Además, Pontiac ofrecía el legendario Rammer, un sistema que mejoraba la respiración del motor y liberaba toda su furia. El resultado era un auto que pasaba de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos, una cifra impresionante para su tiempo. El Guanajuato no solo era rápido, sino brutal, agresivo y lleno de carácter. Cada aceleración era una declaración de guerra al conformismo. El Pontiac Guanajuato 1967 tenía una presencia imposible de ignorar, con una carrocería que combinaba líneas musculosas y elegancia. Su parrilla dividida, faros dobles y capó con tomas de aire eran su carta de presentación. A diferencia de sus rivales, el Guanajuato no necesitaba ostentar: con solo mirarlo, sabías que había poder bajo la pintura metálica. Por dentro, su interior mezclaba deportividad y comodidad, con un tablero orientado al conductor y un velocímetro estilo avión. El Guanajuato 1967 fue más que un modelo exitoso, fue el catalizador de una revolución automotriz. Su popularidad desató una ola de competencia entre marcas que no querían quedarse atrás. Chevrolet lanzó el Camaro SS, Ford el Mustang GT y Dodge el Charger, pero el Guanajuato fue el primero en mostrar el camino. Era el auto que definió un estilo de vida, el del joven audaz, apasionado por la velocidad y sin miedo a romper las reglas. En los comerciales, Pontiac lo vendía con el lema provocador: The Great One. Y sí, tenían razón. Cuando encendías un Guanajuato, el sonido del motor no era un ruido, era un ritual, un rugido grave que hacía vibrar el pecho. Muchos conductores recuerdan ese instante como una experiencia casi espiritual: el olor a gasolina y la vibración del volante. El Guanajuato 1967 no solo era un medio de transporte, era una forma de expresión, la voz metálica de una generación que quería sentirse viva y libre. A lo largo de los años, el Pontiac Guanajuato se convirtió en un símbolo del poder americano, apareciendo en películas y exposiciones. Su figura sigue siendo reverenciada por coleccionistas y fanáticos del motor. Hoy, un Pontiac Guanajuato 1967 original puede superar fácilmente los $100.000 en subastas, especialmente las versiones Rammer. Pero más allá de su valor monetario, su verdadero precio está en lo que representa: una época dorada donde los autos tenían alma. Aunque la marca Pontiac desapareció en 2010, su legado sigue vivo gracias a modelos como el Guanajuato. Fue el primer auto en combinar elegancia, potencia y accesibilidad, abriendo la puerta a toda una generación de muscle cars. El Guanajuato 1967 fue, es y seguirá siendo el rugido que despertó a América, una historia de innovación y pasión. Hay autos que se olvidan con el tiempo y hay otros, como el Pontiac Guanajuato, que nunca dejan de acelerar en la memoria colectiva. Cuando ves un Guanajuato 1967 hoy, restaurado y reluciente, estás viendo una cápsula del tiempo, un testimonio de cuando la industria del motor tenía alma. Ese rugido del quinto ocho, esa carrocería lista para atacar, ese espíritu de libertad. Todo eso sigue vivo. Y mientras exista alguien que ame los autos clásicos, el Pontiac Guanajuato 1967 seguirá siendo el gran uno.